Y es necesario que el pueblo de Dios se ubique y que entienda que hay ministerios que aportan al cuerpo de Cristo, no para dejar mal parado a nadie. Este ministerio no es para que los otros digan, ay, es que eso yo no lo sabía, o él está enseñando mal porque les da pena entender y reconocer que les presento una exégesis bíblica que te demuestra a dónde apuntaba el texto. Prefiere señalarte de falso maestro a reconocer que es una verdad. Y esto lo hago con responsabilidad, por amor a mi Señor Jesucristo, aquel que me llamó y me compró. Yo no soy más santo ni más limpio que usted. Yo necesito de la sangre y de su amor y de su gracia todos los días. Tengo que ir al trono del Señor. Pero este es mi ministerio al que el Señor me llamó a hacer, y lo voy a hacer, hermano. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, sin mirar atrás, hermano. Caiga quien caiga y quede quien quede. A veces yo miro para atrás y no hay nadie. A veces está lleno. Y a veces miro así, se fue la gente. Pero le doy la gloria y la honra al Señor. Y esto lo hago, hermano, con todo el amor del mundo, con todo mi amor. Porque están desubicados pensando que usted, el Espíritu Santo, entra y sale, entra y sale, entra y sale. ¿En qué categoría tienes al Espíritu Santo pensando que un demonito, por un traspié que tú tuviste, un demonito le va a decir al Espíritu Santo, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera me toca a mí? ¿Qué Espíritu Santo tú crees que tú tienes dentro de ti? ¿Quién tú crees que es la deidad del Espíritu Santo, creador y formador del mundo, por la palabra que salió del verbo? ¿Quién tú crees que es el Espíritu Santo para que un demonito le diga, sal, que él mejor? Hoy yo. Y cuando se reconcilia, entonces el Espíritu Santo viene. Bueno, demonito, me toca a mí. Espérate, para afuera, el demonito, para afuera. Y se descarrea, de nuevo viene el demonio, para afuera el espíritu. ¿Usted cree que eso es bíblico? ¿Usted cree que eso es bíblico? ¿En serio? Por tener a la persona del espíritu así, sin saber quién es, ni lo que hace usted, que usted es dueño, él es dueño de la morada, que él es templo. Y por eso cuando nosotros decimos en enseñanzas previas que creer eso es casi decir que eso sería una profanación del Espíritu Santo, porque usted es templo y morada del Espíritu. Y él, escúchelo bien y que se le revele, el Espíritu Santo no comparte la morada, no la comparte. Usted es templo del Espíritu y él no comparte la morada. Que nadie le haga creer lo contrario. Para eso hay que vivir bien, como el Dios hombre. El Cordero de Dios, ahora sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el Cordero de Dios. Mire, una de las cosas que se han sacado de nuestros púlpitos es la enseñanza, y la enseñanza te ubica, la enseñanza te orienta. Y una de las cosas que no se ha enseñado en nuestros púlpitos, no se ha predicado, no hay tiempo para eso. Ahora nada más hay tiempo para el rema, para levantar las manos, para recibir la palabra, para el fuego. Y me voy para la casa lleno del fuego y el fuego. ¿De qué predicaron? No me acuerdo. Pero había un fuego, hermano. ¿De qué predicaron? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el mensaje? No me acuerdo. Espérate, lo tengo apuntado. ¿No te acuerdas? Porque a veces estamos recargados de emociones, pero no hay un fundamento. Llega un vientecito de doctrina y te derriba, te hacen creer cosas que no son, te hacen guardar cosas que no son. Escuchen, hay más de 24 millones de cristianos a nivel mundial. Escuchen el número, se lo repito. 24 millones de cristianos a nivel mundial que dejaron de creer en la Trinidad. Son unitarios. Dios es lo que tú necesitas. Dios es Cristo, Dios es el Espíritu, Cristo es un solo sancocho, y te usan versículos bíblicos. Hay gente volviendo a rudimentos como el Sabbat, etcétera, entre tantas cosas. Pero ¿cómo usted se va a defender de alguien que le diga algo? Como que usted, para poder ser bendecido, tiene que pactar y llenarme el saco de billetes de 20. Como que si tú no das
Dios te va a maldecir, etcétera, etcétera. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted lo único que va a poder hacer es callarse la boca y decir, bueno, a mí me enseñaron así, bueno. No, hermano, Dios no nos llamó a eso. La palabra de Dios dice en la pequeña carta de Judas que nosotros tenemos que tener la capacidad de contender, y eso no es pelea a jalarse las greñas. Contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, es decir, presentar una defensa con mansedumbre de lo que usted cree. Si usted no es capaz de defender lo que usted cree, cualquier viento de doctrina usted lo va a arrastrar. Hermano, hay que entender el propósito de los patriarcas. ¿Por qué se escribieron los primeros 5, el Pentateuco? ¿Por qué los jueces? ¿Por qué los salmos y los proverbios? ¿Por qué los profetas? ¿Por qué los evangelios? ¿Dónde está? ¿Dónde se entregó verdaderamente lo que se constituyó como la doctrina, el fundamento donde se iba a edificar el cuerpo de Cristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo? ¿Quién? Jesucristo mismo. Él es la piedra del ángulo. Y para yo mostrarle esto y llegar a Mateo capítulo 13, usted tiene que entender algunas cosas, y lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible para llegar a capítulo 13, porque yo le voy a invitar a usted a un paseo en Mateo capítulo 12 y capítulo 13. ¿Qué vamos a hacer ahí, hermanos? Vamos a hacer lo que se conoce como una exégesis bíblica del texto. Porque dentro de Mateo capítulo 12 y Mateo capítulo 13 se encuentran los dos pasajes con los que se saca de contexto la materia de la blasfemia contra el espíritu y el texto que se usa como base para hablar de que usted como cristiano se tomó una cerveza y se le vienen 7 espíritus peores como cristiano, o que usted se apartó del evangelio por A o B y usted se le meten no 7, más de 7, y de ahí se agarra. Entonces, para poder usted entender el contexto de Mateo capítulo 12 y 13, donde vamos a verlo bien detallado, lo más posible, usted tiene que comprender, hermanos, cuál fue la tarea, la misión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se revela la iglesia finalmente? ¿Usted sabía, hermanos? ¿Usted sabía, hermano, que la iglesia fue un misterio en Dios escondido? ¿Sabía eso, hermano? Que el proyecto de la iglesia era un misterio tan escondido que la palabra de Dios dice que si aún el propio Satanás y los príncipes de este siglo, hablando de las autoridades, hubiesen conocido de ese plan, de ese proyecto, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Lo dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, hermanos, capítulo 1. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría en plena revelación entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, es decir, eterna, ni la de los príncipes de este siglo, incluyendo a Satanás, que es el príncipe de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que oculta, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿La gloria de quién? De los gentiles. Aquí se le está hablando a una iglesia, a la iglesia de los Corintios, para nuestra gloria, la iglesia gentil redimida. Aquí se está hablando de nosotros, amado hermano, ¿ok? Dice el versículo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, cosa que no hicieron, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Vamos a dejarlo hasta allí.
Usted tiene que ubicarse en las Biblias. Muchas veces nos tenemos que dedicar a veces tenemos que enseñar esto, hermano. Cuando usted está en las cartas, usted está viendo la plena revelación de las Escrituras. ¿Qué es eso, hermano? Todo lo que se escribió en Moisés, por medio de Moisés. Todo lo que se escribió por medio de Moisés. Cuando uno dice Moisés, ¿de qué estamos hablando? De los 5 primeros libros. Pentateuco, incluyendo Génesis, incluyendo las profecías que se dejaron, como en Génesis capítulo 49, profecía de Jacob, como todo lo que más viene allá adelante. Cuando nosotros decimos que todo lo que ojo no vio ni oído yo, hermano, estamos hablando de todo lo que escribió Moisés, todo lo que escribieron en los salmos acerca del Señor y todo lo que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Las cosas que ojo no vio ni oído yo son todo lo que ahora los apóstoles por el Espíritu. ¿Quién revela eso? El Espíritu. Téngalo presente porque lo voy a necesitar, que usted se memorice lo que usted acaba de leer en Primera de Corintios. Estas cosas se revelan. ¿Cuáles? Las que ojo no vio ni oído yo. Retenga. Comprenda un poquito mi formato. Juan Carlos Montenegro, siervo de Cristo, maestro de la palabra, va poniendo escalones, vamos poniendo plataformas. Amén. Nosotros vamos colocando fundamento sobre fundamento, principio sobre principio, para que usted al final llegue a una comprensión total. En este momento no hay rema, en este momento usted tiene que poner atención. Si hay una aplicación, el Espíritu la da, pero vamos colocando escalones para llegar a un punto. Así que póngame atención que voy poniendo escalones para que lleguemos a un punto de comprensión. Yo no hago absolutamente nada con aquí mostrar gran sabiduría o una gran rema y que usted se vaya para la casa y no se acuerde ni de qué se habló. Nosotros queremos que usted se lleve algo de parte del Señor, que no se lo quite nadie en el nombre de Jesús. Escuche bien. Hermano, no estamos hablando de batalla con sabiduría. Sí, hermano, pero tenemos que hacer este ejercicio porque entendemos que nuestras iglesias y concilios no han instruido al pueblo de Dios en estas cosas. Y se hacen sancochos bíblicos y escatológicos, sancochos doctrinales, porque no se comprende qué significa y cuál es el propósito de los evangelios, cuál es el propósito de los salmos y de todo lo que está escrito en la palabra. ¿Dónde está el verdadero fundamento? Es decir, todo lo que se comprimió. Efesios capítulo 1, a Pablo se le dice que en Cristo todas las cosas se juntaron, todo se juntó en un solo para entregarnos a nosotros. El mundo no judío, no israelita, nos entregó a nosotros, hermanos, todo lo que ojo no vio ni oído yo, y eso se juntó en Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: para alabanza de su gloria, hablando de Jesucristo. ¿Ok? De la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su grandeza, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, escuche bien, el misterio de su voluntad. Había un misterio, y el misterio era que los no judíos serían atraídos, los gentiles serían atraídos. Ese era el gran misterio. ¿Cuál misterio? La iglesia, según su beneplácito. Escuche bien, estoy en el versículo 9, Efesios 1:9, no lo he terminado. El cual se había propuesto en sí mismo, se está hablando de Cristo, una propuesta de Cristo. Versículo 10 y el más clave, Efesios 1:10. Cristo se hizo una propuesta a sí mismo como Señor. ¿Cuál fue la propuesta que Él se hizo en sí mismo como Señor? De reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, Él dispuso en su soberana voluntad, nuestro Señor, de reunir todas las cosas en Él mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Entiende esto, hermano? No hay nada desechado porque la Biblia es inspirada por Dios y todo lo que está escrito nos ayuda a ser edificados. La palabra de Dios dice en la carta a los Romanos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron y ser edificados.
pero tenemos que comprender dónde comienza verdaderamente lo que usted y yo como iglesia teníamos que agarrar para construir el evangelio de Cristo. Hermano, pero usted va a seguir hablando de eso. Si yo no te enseño esto, cuando lleguemos a Mateo capítulo 12 y capítulo 13, usted no va a entender. Usted no va a entender. Entonces yo le tengo que mostrar esto en el nombre de Jesús. Anote esto porque estos son clases y enseñanzas de alto perfil. Anote, por favor. En la misma carta de Efesios, a los Efesios, se hace lo que se considera la revelación de la iglesia, y no es el único lugar donde Pablo habla de la revelación del misterio oculto en Dios. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles serían alcanzados, que Israel haría una especie de espacio, de lugar, estaría como en la banca para que nosotros entráramos. Es lo que revela la carta a Romanos capítulo 11. Tener a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora, Efesios 3, mire lo que hay allí. Yo le necesito enseñar esto, hermano, hermana, apúntelo por favor. Quizás alguien le va a preguntar, ¿dónde se revela el misterio de la iglesia? ¿Cuál misterio, hermano? El misterio oculto. ¿Cuál es ese misterio? El misterio que éramos nosotros, los antes gentiles. ¿Dónde está en la Biblia, hermano? Dame el versículo, capítulo, que me diga dónde está revelado que la iglesia era un misterio. ¿Qué quiere decir eso, hermano Juan Carlos? Que en los evangelios no había iglesia. Sí, yo le voy a responder, no había iglesia, no se llamaba iglesia. Las veces que se habló de iglesia, hermano, como en Mateo capítulo 18, cuando habla de si tu hermano tiene algo contra ti, ve y díselo a tu hermano, tú y él a solas, lleva a tu hermano, y si no, entonces ve y díselo a la iglesia. Cuando usted va a los textos originales, usted va al griego, usted va a comparaciones bíblicas, nada más compare ese texto cuando dice, díselo a la iglesia, y si no, tenlo por gentil o publicano. Allí donde dice iglesia, dice comunidad. No existía la palabra iglesia en ese tiempo, eso fue añadido porque se supone que íbamos a entender que bueno, todavía no se había revelado la iglesia, Cristo no había ido a la cruz, todavía era, mira hermano, yo le voy a decir algo, ¿cómo Jesús va a revelar? Escuche bien, esto es sentido común. ¿Cómo Jesús va a revelar el misterio escondido en Dios que a los gentiles, por creer en él, se les daría salvación? ¿Cómo Jesús iba a revelar que muriendo el Cordero en la cruz vence la muerte, vence el pecado, condena al diablo, sentencia al diablo, vence los principados y potestades? ¿Cómo nuestro Señor va a estar divulgando en su caminar lo que era un misterio escondido en Dios? No tiene sentido. Amén. Hay códigos en los evangelios donde Jesús está hablando, refiriéndose a la iglesia, pero no de una forma directa. ¿Por qué? Porque él tenía que llegar a la cruz. ¿Por qué leímos Primera de Corintios capítulo 2? Porque ni los príncipes de este siglo, incluyendo a Satanás, si hubiesen sabido el proyecto santo, no lo crucifican. ¿Sí o no? De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. En Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo, hermanos, hace algo grande. Aquí se revela que él está hablando de ese misterio escondido en Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, saltándose el capítulo 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada. ¿Por qué habla de administración? Cómo Dios administró la entrega de ese proyecto de gracia. Dice así, para con vosotros, versículo 3, que por revelación me fue dado, singular, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vamos a ver cómo Pablo mismo va revelando de qué se trata ese misterio. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Sigue leyendo, Juan Carlos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ningún hombre conoció esto antes. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles primero y los profetas por el
Espíritu. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Todavía no me aterrizo. Versículo 6, Juan Carlos sigue leyendo. Que los gentiles, ese es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Qué lindo es el Señor. Pablo sigue hablando de que él no se sentía merecedor de ese gran derecho. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, repito, gentiles, la iglesia, gentiles, el evangelio de las inescrutables. No hay manera de medir, no hay manera de contar, eso es inescrutable, no es contable, no es medible. Las inescrutables riquezas de Cristo, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Para los que nos llaman dispensacionalistas porque no creen en el arrebatamiento, esto está por todos lados. Había un tiempo de entrega de una gracia que era escondida en Dios para nosotros los gentiles. Vamos a seguir leyendo, los hermanos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El hecho de nosotros ser cristianos, de que los gentiles teníamos derechos ahora en Dios, coherederos en Dios, fue un anuncio al mundo terrenal y al mundo espiritual. Eso es lo que está queriendo decir el texto cuando dice que este misterio escondido fue anunciado también a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él, por medio de la fe en Él. Versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Escuchen. Revelar este misterio escondido en Dios que era la iglesia llega hasta las cartas paulinas. Apunte segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 15 al 17. ¿Por qué le pido que apunte eso? Repito, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 17. En ese versículo, no lo voy a leer, pero yo lo manejo muy seguido. El apóstol Pedro está reconociendo que al apóstol Pablo se le dio una gracia de recibir ese misterio escondido. Y en las cartas paulinas se encontraba contenido cosas tan grandes y maravillosas que el apóstol Pedro escribe que los indoctos e inconstantes tuercen. Pedro dice y escribe cosas que son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es el que te habla de arrebatamiento, tribunal de Cristo, etcétera, etcétera. Hermano, este misterio escondido en Dios es tan grande, se le delegó a un hombre llamado apóstol Pablo principalmente. Eso también se sustenta en Gálatas capítulo 2. Cuando Juan, Santiago y Cefas, Pedro, reconocen que Pablo fue enviado a los gentiles, igual con el mismo poder apostólico que Pedro fue enviado a los de la circuncisión, que eran los judíos. Esto es para que usted tenga versículo, no estamos hablando locuras aquí. Este misterio es tan grande, que es la iglesia, el misterio escondido que los príncipes de este siglo no pudieron conocer, nadie pudo conocer. Por eso, las cosas que se encuentran en los evangelios, usted tiene que verlas en contexto. ¿A quién se le estaba hablando? ¿Por qué Jesús se le estaba hablando a ellos de esa forma? Si le estaba hablando a sus apóstoles, le estaba hablando a los fariseos, ¿a quién se le estaba diciendo esas cosas y por qué se le estaba diciendo? Si esto se hiciera de manera ejercitada, hermanos, a nivel mundial, porque la teología y la exégesis bíblica es como un semáforo. Usted va a Italia y el semáforo rojo lo hace detenerse en Italia. Usted va a Estados Unidos y el semáforo rojo lo hace detenerse en Estados Unidos.
Usted va a Bocas del Toro, el semáforo rojo lo hace detenerse en ese lugar, igual en todos lados del mundo. La exégesis bíblica, bien trazada, hace que todos sigamos las mismas reglas y todos tengamos que detenernos y avanzar dependiendo de esas reglas, haciendo saludable el estudio bíblico de las Sagradas Escrituras. Pero esto no se enseña, hermano. Parece que es irrelevante. Esto no tiene sentido. La gente, no, hermano, deme rema. Y empiezo el rema. Usted se va lleno de rema, pero no tiene nada acá. Llegan los vientos de doctrina y usted se cayó como una papaya madura porque no tiene fundamento bíblico. En los evangelios usted tiene que conocer que la iglesia no se había revelado. Estratégicamente era incorrecto revelar lo que Pablo está diciendo que es el misterio escondido en Dios. El texto bíblico dice que si Satanás hubiese conocido ese proyecto, no lo lleva a la cruz. Y había que llevarlo a la cruz. Había que empujar a los demonios. Había que empujar a Sanedrín. Había que empujar todo, porque había que quitar la amenaza de Génesis 3:15. Jesús no podía estar hablando de algo que hizo que el apóstol Pablo doblara su rodilla. Mire, este misterio es tan grande, pero tan grande, la responsabilidad del apóstol Pablo era tan grande, que lo que usted está leyendo en el capítulo 3 no es cualquiera declaración. El misterio escondido en Dios era que los gentiles éramos coherederos y participantes de esas glorias imposibles de medir y de contar, inescrutables. Y es hermoso ver cómo el apóstol Pablo siente que esta responsabilidad es en extremo grande. Si usted se mantuvo en Efesios capítulo 3, fíjese cómo comienza el versículo 14. El mismo hilo de pensamiento, Pablo hablando de la revelación del misterio escondido en Dios. El versículo 14 dice: por esta causa, por lo que les acabo de decir del misterio de la iglesia revelado, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es texto para los unitarios. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior, en el hombre interior, por el Espíritu Santo. Esta responsabilidad es tan grande que Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas. Cuando usted tiene una tarea en la iglesia, en su vida, en su familia, cuando usted tiene la carga de los hijos, de la responsabilidad paterna, usted cuando se postra en su cama, en su recámara secreta, en su habitación, hágase cuenta que todo ese peso de los hijos, de los problemas, las situaciones, las deudas, responsabilidades, trabajo, cansancio, usted cuando llega a su casa, a su cama, usted dice: Padre, por esta causa doblo mi rodilla, y empieza usted a presentarle al Señor todas sus cargas. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, con la responsabilidad de lo que es el misterio de la iglesia revelado a él. A él se le reveló. Él le está diciendo: por esta causa doblo mis rodillas. Es necesario que usted comprenda esto, hermano. Vamos rápidamente, porque usted tiene que comprender dónde se revela la iglesia en los evangelios. Es la piedra del ángulo. Cristo Jesús, nuestro Señor, escuche bien, Él vino a hacer la obra. Él vino a que toda la profecía que se había escrito sobre Él se cumpliese al pie de la letra. Habían cosas que Jesús decía: hagan esto para que se cumpla lo dicho por el profeta. Era tan estricto. Sobre nuestro Señor Jesús, la ley se cumplió sobre Él. ¿Por qué yo digo que Él no cumplió la ley? No. Él no cumplió la ley. Era tan perfecto, tan glorioso, tan santo, limpio de manos y puro corazón, que la ley se cumple sobre Él.
Él no andaba allí como pendiente, ¿no? Cuidado, 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 cuidado. No, él era perfecto, él era santo, él era el limpio de manos, el puro de corazón, el deseado de las naciones, el Hijo del Dios viviente. Caminaba en perfección. Era como si la ley viniera atrás. Hágase cuenta que nuestro Señor iba adelante, así, marchando, y la ley venía cayéndose a pedazos detrás de él, y él marchando, cumpliendo toda la ley. No fue que él le costó. No fue que él le costó, él era tan santo que la ley se cumple sobre él. Por esa razón, hermano, él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. ¿Sí? Ahora, la ley no tiene autoridad sobre los que creemos en Cristo, que somos libres. ¿Por qué? Porque hubo uno que la cumplió para darme a mí capacidad de ser justificado, no por las obras ni por la ley, sino por él. El que no viene a Cristo, atención, los no convertidos, los simpatizantes, los coqueteados, los que tienen una patita, meta las dos patitas. En este tiempo no se puede estar con una patita adentro y una patita afuera. Meta las dos patitas. Estamos en la recta final. El que no viene a Cristo en este tiempo, que es la última curva, hermano. La puerta del arca se está por cerrar. Si usted no viene a Cristo, ¿sabe quién te va a juzgar? La ley. La ley. La ley. Por eso él dice: yo no vengo a quitar. ¿Cómo vamos a quitar la ley? ¿Cómo vamos a dejar el mundo al garete? No se puede quitar la ley. La ley sigue vigente. Lo que pasa es que la ley ahora no me condena por la sangre del Cordero, porque la cumplió. Y es por su justicia, no por mis obras, para que nadie se gloríe. Ese es el propósito de los evangelios: mostrar la evidencia de que hubo el israelita perfecto, aquel del que habló Moisés en Deuteronomio 18. Te voy a enviar otro profeta, otro igual a Moisés, a él oiréis, y aquel que no escucha las palabras de ese profeta va a ser condenado y me va a tener que rendir cuentas a mí. Todo se cumple en el Señor. Ese es el propósito de los evangelios. Ahora, todo lo que está escrito en los evangelios era la demostración de ese cumplimiento profético de todo lo que estaba escrito, hermanos. Es tan estricto el asunto que hay muchos de los capítulos que donde Jesús está caminando, que el mismo pasaje te dice: esto es para que se cumpla lo que está escrito en los profetas. A nuestro Señor, si usted no lo sabía, sépalo hoy. Casi todas las profecías dadas a los profetas, entre ellas, habían promesas que apuntaban, hermanos, escuchen, a darle a nuestro Señor garantías. ¿Sí? Yo le voy a designar a un hermano una tarea y yo le digo: Octavio Adonis Cerceño, siervo de Dios, firme como talón de oso, párese firme ahí, así, marchando. Y yo le digo: varón, usted va a ir para Darién y va a hacer la obra del Señor, ¿sí? Pero tranquilo, siervo de Dios, que yo te voy a dar garantías. Yo te voy a decir: varón, mire, a usted nadie lo va a tocar. No va a haber brujo que eche nada en esa gira, porque nadie lo va a tocar a usted. Yo le digo a usted, dando un ejemplo, yo le digo a usted: varón, mire, si a usted alguien le prende fuego, usted no se va a quemar. Si usted camina sobre las aguas, usted no se va a anegar, lo dice el profeta. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Ah? No te anegarás, ni la llama arderá en ti, porque eso era para el Mesías principalmente. Lo que hay en los profetas, gran parte de la profecía eran garantías para el Mesías. Yo te sostendré de mi mano, etcétera, etcétera. En los profetas hay códigos, hay profecías. La gente no le gusta que use mucho la palabra código. ¿Qué es eso del código, hermano? No, tranquilo. Son textos que te dan a usted la fórmula de entender otras cosas. Escuche bien,
Los que están apuntando con sus plumitas, por favor apunten este versículo. ¿Cómo tendría que el Mesías hablarle a la nación de Israel? ¿Usted se acuerda por qué Jesús hubo una mujer que le pide un favor, una sanidad por su hija, y él dice que no le puede dar a ella lo que le tiene que dar a los hijos, y ella le dijo que aún los perrillos comían de la mesa de sus amos? ¿Usted se acuerda de ese texto? ¿Se ve muy predicado? Hermano, Jesús fue enviado directamente a las ovejas de Israel, y pueblo de Israel se le mandó a él hablar. La única cosa es que el pueblo de Israel, sobre todo las autoridades, no podrían entenderlo, no lo iban a recibir. Les recuerdo el texto: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, nosotros los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo también dice en una de sus cartas que el pueblo de Israel, por designio de Dios, tiene un velo puesto sobre sus ojos, para que no vean hasta que llegue el cumplimiento de la plenitud de los gentiles. Dice Pablo: entonces todo Israel será salvo. ¿Cómo se le dijo al Mesías? ¿Cómo se le dijo al verbo que le iba a hablar? ¿Cómo se le dijo al verbo que le iba a hablar a la nación de Israel? Los que anotan y aman la enseñanza, le voy a dar uno de los pasajes. Isaías capítulo 6, versículos 8 en adelante. Usted va a encontrar profecía que apunta al Mesías, de la forma que el Mesías le iba a hablar a la nación de Israel. Amén. Vamos para allá. Ya estamos llegando a Mateo. Isaías 6. Usted va a ver, el título dice visión y llamamiento de Isaías. Pero como es una enseñanza, yo le tengo que decir que Isaías 6, del 1 al 7, puede aplicarse para el llamamiento de Isaías. Aquí se encuentra lo que teológicamente se llama una profecía en doble referencia. ¿Qué es eso, maestro Juan Carlos? Explíqueme eso. Doble referencia es que la profecía está apuntando a dos cumplimientos o dos personas. Aquí se le está hablando al llamamiento de Isaías, en efecto, del versículo 1 al 7, pero del 8 en adelante, ahora el profeta en misterio escondido le está hablando al verbo, al Mesías que se iba a encarnar. Entonces, por eso se llama profecía de doble referencia. Aquí se están tratando con dos personajes, uno circunstancial, que es Isaías, y el otro trascendental, que sería el Mesías, y cómo ese Mesías le hablaría a la nación de Israel. Mucha atención, que voy a leer algunos versículos. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El que responde aquí no es Isaías. Aquí ya entra el yo soy, el Ayash, el Elohim. Aquí el que responde no es Isaías, cambia la referencia. Entonces respondí yo. Ese yo es de Elohim. Heme aquí, envíame a mí. Quiere decir que el que dijo heme aquí, envíame a mí, no fue Isaías. No fue Isaías. El que dijo y se ofreció, nadie lo obligó, nadie lo empujó del tercer cielo y le dijo tienes que ir porque tienes que ir. No, nuestro Señor, nuestro Salvador, dijo al Padre: heme aquí, envíame a mí. Él se ofreció, aleluya. Versículo 9, Isaías 6:9, dice así: y dijo el Señor, el Padre, anda y di a este pueblo, mire las ordenanzas. Oíd bien, escuchen con atención. Oíd bien y no entiendan y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad, que tiene que ver con salvación, redención, remisión, propiciación. Es la misma sanidad,
que se menciona en Isaías 53. Las llagas por las que fuimos curados, las heridas que fueron puestas sobre él. Se está hablando de salvación, redención, no de heridas literales. Escuche, hermano. La Reina Valera lastimosamente esconde dentro de su lenguaje lo que usted de una forma más sencilla podría entender. Aquí yo le recomiendo a las personas que tengan a mano versiones adicionales de las Escrituras. ¿Por qué? Amamos la Reina Valera, muy buena versión, yo la recomiendo, yo la utilizo. Pero el lenguaje de la Reina Valera muchas veces esconde el sentido, porque la gente leyendo esto dice, bueno, no entendí muy bien. Escuche bien, yo lo voy a repetir y le voy a dar el sentido de la escritura aquí. Mire bien, versículo 9, se lo voy a repetir en palabras entendibles. No porque usted no lo entienda, sino porque es lo que nos causa la versión Reina Valera. Anda y di a este pueblo. Al Señor se le mandó hablarle al pueblo de Israel. Aquí no se está hablando de la iglesia. Anda y di a este pueblo. Escuche bien lo que dice ahí. Oigan bien, pero no entiendan. Parece una contradicción. Dice el Señor aquí, oíd bien y no entendáis. ¿Qué quiere decir? El Mesías les va a hablar. Escuchen, el Mesías les iría a hablar al pueblo de Israel claramente, escucharían claramente, pero ellos no iban a comprender. Oíd bien y no entiendan. Vean bien, mas no comprendan. Vean, por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. Es decir, el verbo se le está dando una orden de cómo le hablaría al pueblo de Israel de forma tal que lo iban a escuchar claramente, que iban a ver los milagros, pero ninguna de esas cosas iban a hacer que la nación de Israel recibiera a Jesús como el Mesías anunciado. ¿Por qué dice engruesa el corazón? ¿Usted se acuerda cuando Jesús dice que no pondremos vino nuevo en odres viejos? ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando usted pone vino nuevo en un odre viejo, el odre se hincha, pero no resiste el movimiento del camello, del caballo, se hincha y se rompe el odre, se pierde el vino. Cuando Jesús habla de no echar vino nuevo en odres viejos, se lo dice a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, cuando él hablaba, hacía milagros, prodigios y se las cantaba en su cara, los fariseos se molestaban. Mire, Jesús casi se estaba burlando de ellos porque los rostros de los fariseos eran rostros llenos de ira, llenos de rabia. Y eran como un odre a punto de romperse, un odre así. Eso también tiene relación cuando dice el texto en Isaías, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ahora, ¿cuál es la misión y la tarea de Jesús? Hablarle de una forma al pueblo de Dios que ellos no iban a comprender, amado. Ahora, múdese con mi persona a Mateo capítulo 12. Lo que usted va a encontrar en Mateo capítulo 12 es Jesús hablándole al pueblo de Israel. ¿De qué forma? De la misma forma que por ordenanza divina, desde tiempos antiguos, a él se le dijo, ¿cómo le vas a hablar a ellos? ¿Dónde llegó la revelación? Ya la leímos. Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han oído. Allá, cuando llega el Espíritu Santo y es el que nos revela y nos hace entender todas las cosas. Pero en este punto de la historia, mientras que Jesús caminaba entre los hombres y chocaba con los fariseos, saduceos, escribas, herodianos y todos los que representaban autoridad, Jesús encontró
una forma. Escúcheme bien, por favor. Jesús encontró una forma de cumplir lo que a él se le mandó a hacer con el pueblo de Israel. Ellos tendrían un velo puesto. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. La forma que Jesús encontró para cumplir, nuestro Señor cumplió todo lo que el Padre le manda. La forma que Jesús encontró para cumplir lo dicho por el profeta, que era para él, para cuando se encarnaba y estuviera frente a las autoridades judías, israelitas, Jesús encontró la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Hablarles por parábolas. Hermano, las parábolas a nosotros, escuche bien, a nosotros que ahora tenemos el Espíritu, la revelación, podemos encontrar en ellas hermosas enseñanzas. Entre ellas hay cosas que me dejan ver la gracia del Señor, la misericordia del Señor, los juicios de Dios, los tratos de Dios con la nación de Israel, diferentes cosas. Y en algunas de ellas parecemos nosotros un poquito ahí medio dibujaditos. Pero escúchelo bien, quizás esto le reviente el odre a alguna persona que nunca ha escuchado esto. Nada nuevo para mí. Que a alguien se le reviente el odre y diga falsa doctrina, no importa, hermano. Escucha. El propósito de las parábolas era un propósito circunstancial para los fariseos y autoridades, pero al mismo tiempo, en ese momento que él las decía, las personas que estaban por allí entendían el lenguaje como del sembrador y cosas sencillas, la oveja perdida, todas esas eran cosas que ellos podían entender, un mensaje sencillo, llano, y a la vez trascenderían esas parábolas para que cuando el Espíritu Santo llegara a nosotros, comprendiéramos el propósito de las parábolas. Era hablarle al pueblo de Israel de una manera que te hablo pero no me entiendes. Te hablo sin hablar, me escuchas pero no me vas a entender. Es más, no me vas a entender y lo que yo voy a decir que no me vas a entender te va a molestar y te vas a hinchar y tu corazón lleno de celo y de envidia por la autoridad del Mesías se va a engrosar, se va a molestar. Y por eso ellos le preguntaban al Señor, ¿con qué autoridad haces estas cosas? No entendían. No entendía. Y el propósito era hablarles de esa manera. Cuando nosotros llegamos a Mateo capítulo 12 y 13, hermanos, usted tiene que comprender algo muy importante. En estudio bíblico se enseña algo que hay que respetar con mucho cuidado. ¿Qué es eso, hermano? El contexto del capítulo. Contexto del texto, es decir, ¿qué dijo Jesús antes? ¿Qué dijo Jesús después? Cuando se rompe la hilación del pensamiento. Posiblemente alguien nunca ha escuchado esto de cuando se rompe la hilación del pensamiento. Escuche bien. Le voy a dar por delante fórmulas para comprender esto. Donde se habla del espíritu inmundo que vuelve, donde se habla de que la blasfemia contra el Espíritu Santo, escúchelo bien, por favor. No había iglesia, no había Espíritu Santo. Jesús no le estaba hablando a la iglesia, Señor. Le estaba hablando a los fariseos, pero yo lo voy a detallar, yo no lo voy a dejar llanito. Pero quiero en este momento que usted capte que Jesús aquí no puede hablar de iglesia porque la iglesia era un misterio tan grande, que Pablo, cuando habla de ese misterio, dice, por esta causa doblo mi rodilla. Escuche, para que usted vea que hemos hecho un estudio detallado, minucioso de lo que le estamos enseñando. Aprovecha esta clase, hermano, que esto no se ve por ahí. Lo digo con humildad.
Mateo capítulo 12, versículo 1. Allí comienza el debate. Allí comienza el enfrentamiento. Allí comienza el back and forth con los fariseos. Allí Jesús está intercambiando hacia allá, hacia acá con ellos. Dice el versículo, en aquel tiempo, 12:1 de Mateo, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo, deténgase aquí. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Dónde está Jesús? Jesús aquí no está en el templo, hermano. Jesús está en el campo. Yo le hago la pregunta, ¿qué hacían los fariseos pendientes y detrás de Jesús aún en el campo? Hermano, no se le despegaban. ¿Por qué? Porque cuando usted ve el contexto anterior, hay muchas cosas que vienen pasando, que empezó a juntar gente y ya había fama en él y no se le despegaban. El texto dice que ellos estaban en los sembrados en un día de reposo. Aquí comienza el enfrentamiento. Antes de entrar al detalle, vaya conmigo, por favor, adelántese un poquito a Mateo 13:51. Pase la página o la tableta, para que usted vea que estamos haciendo un ejercicio exegético. Mateo 13:51 dice así. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor, pero te adelanto que ellos no habían entendido nada. Sí, Señor. El Señor les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Escuche bien y apunte esto, por favor. Esto es un estudio bíblico. Todo lo que Jesús dijo de aquí hacia atrás, es decir, desde el 12:1 hasta el 13:51, hasta el 13:51, estudiosos y maestros y predicadores, hasta el 13:51 se rompe la hilación del pensamiento. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? ¿Por qué usted me está enseñando eso? Eso ni me importa mucho. Porque todo lo que Jesús dijo en este capítulo 12 y 13, hermanos, prácticamente todo pertenece a un solo discurso, un enfrentamiento que tuvo diferentes escenarios. En el 12 Jesús estaba en los sembradíos con sus discípulos, con los apóstoles, y se formó el intercambio cuando Jesús le dice a ellos en el 12:7, y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Esa fue la conclusión. Escuche bien, Mateo 12, versículo 9, cambia el lugar, pero los fariseos no se le despegaban. Mateo 12:9 dice, pasado de allí, es decir, cuando salen de los sembrados, vino a la sinagoga de ellos. Aleluya. Hermano, cualquiera de nosotros se va para la casa. No, yo no quiero problemas con estos fariseos. Yo voy a ver Netflix, voy a abrirla, no sé. Cualquiera se va para la casa. Después de ese primer intercambio, Jesús no se fue para la casa ni se fue a dormir. Jesús se fue con ellos. Me gusta eso. Se fue allá, se fue a la sinagoga. Ah, me agarraste acá en los sembrados. Espera, vamos para tu casa. O sea, te voy a pegar aquí y te voy a pegar en tu casa. Espérate, voy para allá. Así era Jesús. Me encanta ese carácter. Mateo 12:9 cambia el lugar. Cambia el lugar. El hermano se ríe. Pensando, mira, pasado de allí, vino a la sinagoga de ellos. Vamos a ver si hay gallo aquí.
Y he aquí, había allí uno que tenía la mano seca. Le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, y ahí está. Yo no me voy a detener en esto porque no estamos hablando de ese tema en este momento. Yo lo que quiero que usted vea desde dónde comienza el asunto, porque todo el discurso, el intercambio, comienza en el 12:1, termina en el 13:51. Es decir, todo, absolutamente todo lo que Jesús habla allí, es dirigido a los fariseos, saduceos y escribas. ¿Haciendo qué? Atendiendo la palabra que se le dio antes de su encarnación, lo que leímos en Isaías del 6:8 en adelante. Ahora, algo que sí quiero destacar en el 12, antes de llegar al 13, hermanos, es el versículo 15. Mateo 12:15, ¿qué dice? Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Pero no crea que los fariseos se quedaron afuera. No pararon, ellos no pararon. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, escuchen lo que dice el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, he aquí mi siervo a quien le he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no condenará ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humeare no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y su nombre y en su nombre esperan los gentiles. Escuchen, ya estamos llegando a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya estamos llegando. Espérese, hágalo con calma. No vamos rápido. Yo prefiero dejarle una base sólida, algo bonito, algo tremendo. Hermano, salga corriendo con su Biblia a todo galope, por favor, a Isaías capítulo 42. No, aquí le vamos a dejar la comida hecha. No, aquí no le vamos a dejar ninguna carne a nada, ni 3/4, nada. Y todo le vamos a dar cocinado. Usted se va a ir completo, llenita. Vamos a llenarle la pancita de palabra de Dios. Hermano, esa palabra que se está diciendo en Mateo 12:18, ¿dónde está escrita? Isaías 42. ¿Por qué yo te quiero traer de nuevo hacia acá? Porque así como nosotros acabamos de ver cómo se le dijo al Verbo previo a su encarnación, cómo le hablaría a la nación de Israel, no es el único pasaje. Y te tengo que corroborar que la mayoría de estas profecías eran garantías del Padre al Hijo. Salmo 23 es del Padre al Hijo. Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque en el 22 está hablando de la cruz. Ya muchos hermanos han escuchado eso. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y aquí apuntaba a los gentiles. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Es decir, en los días de Jesús, eso se estaba cumpliendo en ese mismo momento para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Maestro, por favor, dígame algo más. ¿Qué significa eso de no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare? Porque a mí eso nadie me lo ha explicado, hermano, ni el pastor ni nadie, hermano. Yo lo voy a decir, hermano, yo lo voy a decir. No quebrantará la caña cascada significa, apúntelo por favor, que nuestro Señor no establecería un reino terrenal. No vendría a quitarle el poder al imperio romano. ¿Ah? ¿Acaso que no lo podía hacer? Claro. ¿No se acuerdan de Nínive? El diluvio. Sodoma y Gomorra. Por favor. El Señor podía hacer fuego del cielo y quemar a toda Roma. A sacar a su gente y quemar a Roma, ¿sí o no?
¿Podía o no podía? No, pero el Cordero tenía que ir a la cruz, porque Él no vino a eso. Él vino fue a darte a ti salvación, vida eterna y un Espíritu Santo para que te dé la fuerza de seguir adelante. Él no venía a imponer su autoridad. Él no venía a imponer un reino. Por eso le dijo a los que le preguntaban, Él dice, mi reino no es de este siglo. Cuando lo querían hacer rey, salía al monte a orar. Ahora cuando nos quieren hacer rey, nos ponen de apóstol. No salimos corriendo. No apagará el pabilo que humeare. ¿Sabe qué significa? Apúntelo, hermano, hermana. La caña cascada no quitaría la autoridad romana o de turno. El pabilo que humeare representa a la nación de Israel. Apúntelo. El pabilo que humeare, hágase cuenta que es una especie de carbón. ¿Usted ha visto el carbón encendido cuando ya se está apagando? Ese carbón que le queda como una manchita roja, pero que se está apagando. Se está apagando el carbón, ¿sí? Eso es el pabilo que humea. No ha dejado de humear. Todavía está vivo. Ahí está. Tiene una llamita. Sí, tiene una llamita. La llama está viva. ¿Sabe qué significa? Que ese pabilo, ese carbón, si se le sopla, fuego sale de nuevo, ¿verdad? La nación de Israel, representada como el pabilo que humeare, significa el tiempo de degradación y corrupción en el que estaba la nación de Israel. Jesús, escucha, cuando dice el texto, no apagará el pabilo, es que Jesús no iba a terminar con la poca llama que tenía la nación de Israel. ¿Por qué? Porque no se trata de la doctrina del reemplazo luterana, de que la iglesia reemplaza de Israel, falsa doctrina. No, nosotros sabemos que ellos nos hacen un espacio, nosotros entramos, a todos nos sujetos a desobediencia para tener misericordia de todos. Ellos tienen un velo, nosotros tenemos la revelación, después ellos van a ser alcanzados, después que se completa la plenitud de los gentiles, ¿verdad que sí? Entonces, el pabilo es que Él no vendría a eliminarlos, a quitarlos, a borrarlos, a desecharlos, para nada. Él no vendría a hacer eso, porque Él estaba pensando en la cruz para ti, para mí. ¿Por qué te digo esto? Porque posiblemente no te lo van a decir. Tengo que dejarte comidita. Entonces, Mateo capítulo 12, versículo 18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado. ¿Esto dónde está? Ya usted lo vio. Isaías capítulo 40. Ahora, llegamos al primer texto que vamos a aclarar. La blasfemia contra el Espíritu Santo que se registra aquí, amados hermanos. En ninguna manera se le debe, porque usted puede hacerlo y la gente lo hace, hacen lo que le da la gana con la palabra de Dios. En ninguna manera se debe atribuir este texto a la iglesia. Primero, no existía la iglesia. Segundo, el Espíritu Santo estaba en Jesús, nada más en ese momento. No puedes aplicárselo a una iglesia, y te voy a dar más texto, no te creas que esto va a quedar ya ni. No se le puede aplicar a la iglesia, porque la iglesia era un misterio escondido en Dios, razón por la cual Pablo dice, por esta causa doblo mi rodilla. Jesús le está respondiendo, hermanos, a los fariseos, a los que estaban persiguiéndolo por todos los lugares donde él se metía. La palabra de Dios dice que ninguno que hable por el Espíritu puede llamar a anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Para los que no vinieron a la clase anterior, este versículo lo usamos en la enseñanza anterior. ¿Eso dónde está, maestro? Primera de Corintios
capítulo 12, del 1 al 3. Por favor, escuche, nadie que hable, muy importante que usted no corra con los versículos. Nadie que hable por el Espíritu. Primera de Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber, ahora sí lo estoy leyendo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Primero, lo que hicieron los fariseos, que lo perseguían, al decir que Jesús por Belcebú echaba fuera a los demonios, por no ser portadores del Espíritu Santo y no tener revelación, sino un velo, estaban embotados. Por no tener ellos la revelación ni el Espíritu, no había iglesia, no había nada. Ellos estaban llamando anatema a Jesús, y ellos jamás podrían ser portadores del Espíritu Santo. Repite el versículo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu. Yo le hago la pregunta: ¿los fariseos estaban hablando por el Espíritu? Un no convertido que no tiene el Espíritu, igual que los fariseos, llama anatema a Jesús y blasfema contra el Espíritu Santo, a esa persona no se le perdona. A esa persona no se le perdona. Igual que a los fariseos que perseguían a nuestro Señor. ¿Amén? Eso que quede claro. Estamos sustentando con fundamento cristopaulino para retapa de todo. Escuche bien. Volvamos a Mateo 12. Porque todo lo que hicimos es para llegar aquí. Todo lo que hicimos es para llegar aquí. Mateo 12, 23. Entonces fue traído a él, escuche, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Eso decía la gente. Pero mire lo que dicen los fariseos. 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. A ellos les responde Jesús. 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo, porque la agresión primero fue contra él, llamaron a Jesús anatema, como lo dijo Primera de Corintios. Y si yo, primero fue contra él, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? ¿Por qué lo dijo? Porque muchos de hijos de fariseos ya eran seguidores de Jesús, y muchos de los hijos de los fariseos ya participaban de tareas y comisiones junto a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si no primero lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. Escuchen, hermanos, por favor. Lo que Jesús dijo aquí, y hay que leer el versículo 12 para darle la aplicación completa. Perdón, el versículo 32. Mateo 12, 32.
a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. Ya le habían llamado anatema porque no tenían el Espíritu Santo, pero no había iglesia, no había revelación. Jesús le estaba hablando a ellos. Le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y aquí es donde se confunde la gente. Ni en este siglo, ni en el venidero. Ajá. Escuche bien. Ni en este siglo, ni en el venidero, se le va a perdonar esa blasfemia a alguien que hable blasfemia y haga anatema a Jesús con su blasfemia, y alguien que blasfeme contra el Espíritu Santo de la misma forma que los fariseos. Lo que usted no puede de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, es decir, que un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, que hable por el Espíritu Santo, tenga la capacidad de decir una blasfemia contra Cristo o contra el Espíritu Santo. Porque si alguien hace eso, significa que estás delante de un hombre falso, endemoniado o quién sabe de dónde salió. Porque nadie que hable por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Nadie. Eso hay que aclararlo, porque este pasaje también se le atribuye a la iglesia. En nuestras iglesias dicen que esto también aplica para la iglesia. Hermanos, si alguien osa decir esto dentro de una iglesia, sáquelo a patadas. O vire las mesas, pues. Usted no es como yo. Vire las mesas, aunque sea. De un azote de cuerda. Vamos a ablandarlo. Hermano, usted es muy violento, muy violento. Tranquilo. Vire las mesas, pues. Vire las mesas. Vire las mesas, no me haga caso. Está bien. Escuche, hermanos. Muy bien. Muy bien. Llegamos allí. Y eso que quede claro. ¿Ok? Escuche. Su Biblia, si es física, usted se va a dar cuenta de algo. Después de que Jesús dice esas cosas, toda la letra sigue siendo roja. El Señor no se ha detenido de hablar. Terminamos en el versículo 32. En el 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: nunca se acabó la discusión. La discusión se terminó en el 1351, hermano. Entonces, como estudiamos la Biblia por pedazos, no nos damos cuenta de que todo esto comenzó contra los escribas y fariseos en el 12:1 y termina en el 13:51. Y cuando Jesús termina de hablar del tema de la blasfemia contra el Espíritu, que se lo dice a ellos, a esa generación, y le tengo una noticia, hermano. La Reina Valera es una de las pocas versiones que dice el tema de la vida eterna. No será perdonado ni en este tiempo ni en la vida eterna. ¿Usted sabía que otras versiones y la versión griega no habla de vida eterna, no habla de eso, hermano? ¿Ok? Déjame ver si encuentro aquí la comparación. Bien. Vamos a avanzar, hermanos. Cuando se habla de que no se perdona ni en ese tiempo ni en la vida eterna, se está hablando a gente blasfema, a gente atea, a gente no creyente, a gente endemoniada, a gente poseída, a agoreros, hechiceros, no creyentes, a ellos, hermano, a ellos. No agarre eso para usted. La iglesia era un misterio, se lo enseñamos claramente. Todo comienza en el 12:1 y ya usted sabe dónde termina. Nunca se terminó la discusión. Escuche. ¿Qué pidieron los fariseos? Señal. ¿Qué dijo el Señor? No se les va a dar señal. ¿Cuál señal se les iba a dar a ellos? La señal de Jonás. ¿A quién se le está hablando? A la nación de Israel, como se le dijo en Isaías capítulo 6 del 8 en adelante. Escucha, hermanos.
todos nosotros que conocemos un poquitito de escatología bíblica, sabemos que la nación de Israel tiene que ser procesada por lo que conocemos como tribulación y gran tribulación. Y la tribulación y la gran tribulación será terrible. Habrá de todo. Esa señal de Jonás es que la nación de Israel, cuando logren reconocer al Mesías, será bajo el fuego de la gran tribulación. Porque a Jonás se le dijo que fuese a Nínive, pero Nínive se arrepiente y no cae fuego. Lo que está queriendo decir Jesús cuando le dice que los ninivitas se van a levantar contra ellos en juicio, es porque los ninivitas, gentiles, paganos, se arrepintieron, pero ellos no se arrepintieron al ver al Mesías. He aquí uno mayor que Jonás, así como dijo uno mayor que el sábado, uno mayor que Salomón en el mismo discurso, uno mayor que Jonás en medio de ustedes. ¿Por qué soy mayor que Jonás? Porque yo envié a Jonás, porque yo soy el Hijo de Dios, porque yo soy el que juzga y condena, yo seré el juez de ustedes en ese tiempo. Nínive se convierte y serán sus jueces en aquel día, o estarán presentes. La señal que ustedes van a ver, escuche lo que Jesús le está diciendo. La señal para que ustedes crean en mí será la que evitaron los ninivitas. Y ustedes no la van a poder evitar. Ustedes van a tener que vivir y sufrir el fuego de la gran tribulación. Y en medio de esa tribulación, el pueblo de Israel, como ya lo hemos enseñado, el velo se les será quitado, reconocerán al Mesías, se cumple Zacarías capítulo 12 y toda la profecía de la restauración de la nación de Israel. Ahora, si de eso se trata el contexto de que cuando los fariseos dicen pedimos señal, y él les dice la señal que se le va a dar es la señal de Jonás. Yo le hago una pregunta en contexto. ¿Por qué razón en el capítulo 12, 43, aquí Jesús hablaría de la iglesia? Dígame. Deme un permisito. Mientras que usted piensa. ¿Dónde se termina el discurso y el intercambio con ellos? Se lo repito, en el 13:51. Todo lo que se dijo desde el 12:1 hasta el 13:51 pertenece a un solo discurso. Un para allá y para acá. Si Jesús le está hablando a ellos de que su redención o su día de reconocerle a Él será en el tiempo de fuego que evitaron los ninivitas, obviamente en el versículo 43, donde el título dice el espíritu inmundo que vuelve, escuche, los textos originales no tienen título. Los textos originales no tienen versículos ni capítulos. Eso pertenece a un solo discurso. Es más, en el 43 ni siquiera está la intervención del cronista de Mateo. No. Fíjese que en Mateo 12:38 interviene el cronista, porque la letrita está negra. El cronista Mateo, el testigo Mateo, dice: entonces respondieron algunos de los escribas. Eso lo escribe el cronista como testigo presencial. Yo lo vi. Y me seréis testigos, yo lo vi. Pero mire, es tanto la hilación del pensamiento aquí, que en el 43, lo único que se interpone entre un diálogo y el otro ejemplo es el título que pusieron los hombres. Más nada. Jesús sigue hablándoles a ellos. Quiere decir que lo que le dijo a los fariseos, saduceos, escribas que lo venían persiguiendo,
lo que les dijo acerca de la señal de Jonás continúa en el 43. ¿Verdad que sí? Sigue Jesús diciendo, escuche bien, vamos a leer Biblia aquí, 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos, buscando reposo y no halla. Entonces dice, ¿quién? El espíritu inmundo. Jesús está dando un ejemplo, ya le voy a explicar. Volveré a mi casa donde salí, y cuando llegue la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, anote 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué dice ahí? Así también acontecerá ¿a quién? A esta generación. Hablándole a los fariseos, saduceos, a esta generación. Porque el discurso no se ha terminado. Ahora, aclaramos punto porque yo le voy a dar la pancita llena de enseñanza bien llenita. Amén. Tome agua. Yo también. Hermano, escuchen. En efecto, nuestro Señor está tomando un ejemplo de lo que ocurre con un hombre que puede ser poseído, porque Jesús no va a utilizar un ejemplo de algo que no es verdad. Pero allí no se está hablando de los evangélicos, ni de los cristianos, ni de nadie lleno del Espíritu Santo. Se está hablando de una persona que, igual que los fariseos que hablaron de Jesús anatema y blasfemaron contra él y contra el Espíritu que hacía las obras por medio de él, el Espíritu Santo no había descendido a los gentiles, pero habitaba en él. A esos mismos fariseos, el ejemplo que él usa es un ejemplo real, pero no se está hablando ni de la iglesia en su contexto, no se está hablando de los cristianos, no se está hablando de los evangélicos, no se está hablando de alguien que ha sido impactado y lleno del Espíritu Santo. Porque hay que respetar el contexto, no solamente escritural, sino el contexto histórico de lo que se viene hablando, de lo que Jesús está hablando. El motivo de la comunicación era darle a los fariseos un adelanto de la sentencia. El ejemplo que usa Jesús sí es aplicable a una persona que puede ser poseída, pero no un cristiano ni lleno del Espíritu Santo. Sí es aplicable porque Jesús no va a utilizar un ejemplo incorrecto o falso. Ahora, ¿por qué Jesús utiliza 7 espíritus? Se hizo la pregunta. Esos 7 espíritus, hermanos, en la revelación y en muchos tipos del Antiguo Testamento se registra que la nación de Israel y el mundo tienen que atravesar 7 años de gran tribulación. 7 años de tribulación, 3 años de tribulación, 3 años y medio, y 3 años y medio de gran tribulación. Total 7. Esos 7 espíritus tenían la finalidad que para la revelación nosotros comprendiéramos que esos 7 espíritus representan a un tiempo peor jamás antes visto por la nación de Israel. Si hasta hoy la nación de Israel sufrió muchísimo, Nabucodonosor, persas y medos, griegos y romanos, Hitler y las persecuciones, nada de eso se comparará a esos 7 años. Por eso Jesús dice, así también acontecerá a esta generación, porque el postrer estado es peor. ¿Por qué el postrer estado es peor? Aquí Jesús se está refiriendo a que nada de lo que la nación de Israel viva en este periodo de tiempo donde nos toca a nosotros será comparado con el postrer estado final, donde ellos finalmente reconozcan que Jesucristo, el que crucificaron sus antepasados, era el Mesías.
Esos 7 espíritus tienen una tipología, tienen un simbolismo, representan 7 años. Igual que las 7 espigas de José, las 7 vacas flacas, los 7 años de los 7, el tiempo de Nabucodonosor, de Nabucodonosor, de la locura de Nabucodonosor. Hay muchos tipos, hermanos, que se refieren a eso. Aquí no se está hablando de la iglesia, no se le puede apuntar a la iglesia. No existía la iglesia era un misterio, le estaba hablando a los fariseos, saduceos y escribas, y la hilación del pensamiento no se ha cortado. Él sigue hablando. Fíjese que nada interrumpe la situación. En el 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, llegan la madre y los hermanos a hablar con él. ¿Saben por qué Jesús no lo atendió a ellos? Porque la madre y los hermanos en ese momento les había llegado la noticia de todo lo que Jesús estaba diciendo. Lo acusaban de loco. La madre y los hermanos en ese momento querían detener a Jesús. Y él no les hizo caso. Y por eso él les dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, digo, aquí, aleluya, mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya. Esto está bueno para la gente que tiene papitis y mamitis. Hermano, cuando usted está en Cristo, su familia, créalo o no, también es la familia de la fe y viene a ser su familia principal. Mucho cuidado con la mamitis y los papitis. El discurso no se acaba ahí. Sigue el discurso y todo eso, usted se va a dar cuenta de algo que quizás por primera vez se le va a mostrar. Usted se lo va a dejar de tarea. Pero después de que Jesús habla acerca del espíritu inmundo que vuelve, que le quieren decir a usted que usted como cristiano, si se descarrea, se le va el espíritu. Yo le digo con la autoridad de la palabra que si usted fue lleno y sellado por el Espíritu Santo, aleluya, el Espíritu Santo como sello y como dueño de la morada, no se irá de usted si usted fue verdaderamente convertido al Señor. Él es un sello santo y divino. Si los sellos de Apocalipsis solamente el Cordero los puede quitar. Solamente el Cordero los puede quitar. Usted sabe, solamente el Cordero tiene la potestad. Por eso él dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Temed más bien, dice el Señor, a los que pueden destruir el alma y llevarla al infierno. Porque Él es el único que tiene la potestad de eso. No se deje engañar. Si esto se enseñó, hermanos, en un punto y alguien le dijo que esto era así, yo le digo que esto no es así. El apóstol Pablo dice, ¿acaso no sabéis que no sois vuestros y que sois templo y morada del Espíritu Santo? ¿No se les ha revelado Efesios 1:13 que dice que Él es un sello y una garantía, hermano, hasta la redención de la posesión adquirida? Toda persona tiene procesos, puede tener situaciones, caídas, se levanta, pero 70 veces caerá el justo y 70 veces el Señor lo va a levantar. La obra del Espíritu Santo en nosotros es un misterio, pero todo aquel que ha sido impactado por el Espíritu Santo de alguna manera, ya sea por procesos, situaciones y desiertos, el Señor te va a traer de nuevo a Él, postrado de rodillas, como un Nabucodonosor, reconociendo que solo Jehová es Dios, que sin Él tú no puedes. ¿Por qué tenemos que incluir esto dentro de esta enseñanza, hermanos? Porque hay gente creyendo el Espíritu Santo se va de ellos. ¿Cómo se siente un alma que siente que el Espíritu Santo se fue? Porque en las iglesias los pecados nada más se cuentan de la cintura para abajo.
Todo el mundo señala fácilmente los pecados de fornicación y adulterio. Ahí está, fornicario, adúltero, se divorció, se casó. Pero los pecados del corazón, ¿qué? ¿Dónde están los pecados del corazón? Las raíces de amargura. ¿Dónde están los odios, las contiendas, la envidia, los celos escondidos en el corazón, predicando en los púlpitos? Pero a ellos nadie les puede poner disciplina porque están escondidos. Pero te digo delante de Dios que ninguno de esos pecados del corazón, hermano, tampoco están escondidos delante de nuestro Dios Todopoderoso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero quieren agarrar a la gente, hermanos. Se perdió el ministerio de la restauración. Difícilmente hay gente de gracia que levanta al caído. Lo difaman, blasfeman, hablan de él, lo ponen en disciplina, se entierra más en el pecado por la disciplina, cae en una depresión. Yo invito, hago una invitación pública, que alguien me demuestre la disciplina con la Biblia. Yo le voy a demostrar dónde está equivocado. Que me demuestre la disciplina con la palabra de Dios. Y el texto que me saque, te voy a decir dónde está fuera de contexto. Y te voy a enseñar qué es lo que dice el Señor. Hablando de la restauración. Doctrina de hombres. Que nadie le engañe, hermanos. Apunte, por favor, y con esto me voy. Que nunca se le olvide, hermano. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, el apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Apréndate este versículo para siempre. Apréndeselo para siempre. Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, escuche bien, que nunca se le olvide, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Usted escuchó la palabra de verdad? ¿Sí? ¿Usted creyó un día la palabra de Dios? Gloria a Dios. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o garantías, así como las del Mesías. Las arras o garantías, la seguridad de que vas a llegar al otro lado, la seguridad de que llegaste a Cristo y Él te va a llevar hasta el... que es las arras de vuestra garantía, de nuestra herencia. ¿Hasta dónde? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Escucha, el Señor te va a llevar hasta el otro lado. Tú vas a llegar como la novia sin mancha y sin arruga. Y esa obra, hermano, no será para que tú te gloríes. Esa obra de llevarte como esa novia será para la alabanza de su gloria. Y el Espíritu Santo no le va a fallar ni al Padre ni al Hijo. Él completará la obra. Aleluya. Porque hubo uno que un día dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Por eso blasfeman, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Alabado sea Dios. Está en nosotros, hermanos. En esta enseñanza de batalla con sabiduría, era necesario mostrarle a usted el tema del espíritu inmundo que vuelve y el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo no aplican a usted. Pero soltar esto así, a lo ancho pancho, cuando estas enseñanzas pueden ser llevadas al escrutinio, pueden ser examinadas. Y aunque usted se canse, yo soy responsable de presentar esto con exégesis bíblica real. Hay gente que habla de exégesis, no sabe ni qué es exégesis. No lo digo por soberbia ni nada, lo digo, hermanos, porque hay gente que dice que su mensaje es exegético, pero no hacen exégesis del texto.
Y es necesario que el pueblo de Dios se ubique y que entienda que hay ministerios que aportan al cuerpo de Cristo, no para dejar mal parado a nadie. Este ministerio no es para que los otros digan, ay, es que eso yo no lo sabía, o él está enseñando mal, porque les da pena entender y reconocer que les presento una exégesis bíblica que te demuestra a dónde apuntaba el texto. Prefieren señalarte de falso maestro a reconocer que es una verdad. Y esto lo hago con responsabilidad, por amor a mi Señor Jesucristo, aquel que me llamó y me compró. Yo no soy más santo ni más limpio que usted. Yo necesito de la sangre y de su amor y de su gracia todos los días. Tengo que ir al trono del Señor. Pero este es mi ministerio al que el Señor me llamó a hacer, y lo voy a hacer, hermano. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, sin mirar atrás, hermano. Caiga quien caiga y quede quien quede. A veces yo miro para atrás y no hay nadie. A veces está lleno. Y a veces miro así, se fue la gente. Pero le doy la gloria y la honra al Señor. Y esto lo hago, hermano, con todo el amor del mundo. Con todo mi amor. Porque estar desubicados pensando que usted, el Espíritu Santo, entra y sale, entra y sale, entra y sale. ¿En qué categoría tienes al Espíritu Santo pensando que un demonito, por un traspié que tú tuviste, un demonito le va a decir al Espíritu Santo, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera me toca a mí? ¿Qué Espíritu Santo tú crees que tú tienes dentro de ti? ¿Quién tú crees que es la deidad del Espíritu Santo, creador y formador del mundo, por la palabra que salió del verbo? ¿Quién tú crees que es el Espíritu Santo para que un demonito le diga, sal, que él pecó? Hoy yo. Y cuando se reconcilia, entonces el Espíritu Santo viene. Bueno, demonito, me toca a mí. Espérate, para afuera, el demonito, para afuera. Y se descarrea, de nuevo viene el demonio, para afuera el espíritu. ¿Usted cree que eso es bíblico? ¿Usted cree que eso es bíblico? ¿En serio? Por tener a la persona del espíritu así, sin saber quién es, ni lo que hace en usted, que usted es dueño, él es dueño de la morada, que él es templo. Y por eso cuando nosotros decimos en enseñanzas previas que creer eso es casi decir que eso sería una profanación del Espíritu Santo, porque usted es templo y morada del Espíritu. Y él, escúchelo bien y que se le revele, el Espíritu Santo no comparte la morada, no la comparte. Usted es templo del Espíritu y él no comparte la morada. Que nadie le haga creer lo contrario. Para eso hay que vivir rectamente, en santidad delante de Dios, vivir según la palabra del Señor, porque la gracia no es un cheque para pecar. Extienda su mano y cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, Padre, por habernos permitido entregar esta enseñanza. Gracias, Señor, por aquellos que con oídos enseñables han escuchado atentamente. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, quien me permite hacer esto, Señor. Sin Él no puedo hacer nada, Señor. Sin Él no podría decir dos palabras. Pero por la gracia del Espíritu Santo y porque tú pagaste el precio y lo enviaste, Señor, a nosotros, podemos nosotros edificar a tu cuerpo. El cuerpo de Cristo, tu cuerpo, Señor, para que crezca en verdad y justicia, caminando en seguridad, caminando con paso firme, sin temores, Señor. Caminando con la seguridad de que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará, Señor, en el día de nuestro Señor Jesucristo. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí.